Damas y caballeros, recibimos a nuestro querido, a nuestro admirado, la sabiduría hecha persona, Alberto Garín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, Jano, encantado de tenerte en Pedazos de Historia. De nuevo, yo ya sabes que aporto poco, pero bueno, te pregunto. Muchas veces hago solo 2 preguntas durante el programa, no sé si te has dado cuenta. Pero son profundas, son intensas. Quizá no tanto. Vamos a hablar del origen de los cristianos porque hemos hecho origen de los judíos, origen de los árabes, breve historia de los judíos, breve historia de los árabes, toca breve historia del cristianismo, de los cristianos. Entiendo que esto sin hablar de Jesús primero es imposible, ¿no? Es imposible hablar de los cristianos y hablar de Jesús. Ojo, en efecto hemos hecho una breve historia de los judíos, una breve historia de los árabes, siendo conscientes de que judío es un concepto religioso y árabe es un concepto étnico. Sí, bueno, de hecho los judíos también hablamos de más la parte cultural y todo eso. Eso es. Entonces, en efecto, para hablar del mundo cristiano hay que comenzar por Jesús. Y hasta qué punto Jesús es un personaje histórico, puesto que la mayor parte de la información que poseemos de Jesús es la que nos da el Nuevo Testamento. Entonces, más allá del Nuevo Testamento, desde el punto de vista de las fuentes escritas, hay 2 referencias muy conocidas. Una de Tácito, en los tiempos de Nerón, que nos cuenta que persigue Nerón a aquellos que siguen las prédicas de un tal Cristo, que podría ser Jesús. Y otra es Flavio Josefo, a quien ya hemos hecho referencia en el programa de la semana pasada, cuando hablábamos de Masada, aquel militar, aquel caudillo judío que cambió de bando y se pasó al lado de los romanos, y que en su historia de los judíos, en efecto, hace referencia a la existencia de un grupo de seguidores de este tal Jesús. Es cierto que el texto de Flavio Josefo fue reescrito numerosas veces a lo largo del tiempo, y es posible que en esas reescrituras hubiera una serie de interpolaciones donde van a ir exagerando lo que Flavio Josefo dice de Jesús, lo van engrandeciendo. Entonces el debate está en si solo se exageró la cita a los seguidores de Jesús o si también se incluyó la presencia propia de los seguidores de Jesús. Bien, el acuerdo historiográfico es que solo se exageró lo que decía Flavio Josefo, pero que sí que en algún momento hace referencia a esos seguidores de Jesús. Pensemos que Flavio Josefo está escribiendo unos acontecimientos posteriores, unos 10-15 años, en los que cita Tácito en relación con Nerón, de modo que no estaría tan desencaminado que lo único que se supiera en esa segunda mitad del siglo I después de Cristo respecto a la figura de Jesús sea que en efecto hay pequeñas comunidades de gentes que siguen las prédicas de este caballero nacido en algún lugar de Tierra Santa. A partir de ahí, con esa escasez de fuentes, podemos afirmar la existencia de un Jesús histórico. Lo llamativo está en lo muy críticos que somos, dada la repercusión que tuvo para la historia de la humanidad, con las escasas fuentes que tenemos de Jesús, y con qué facilidad podemos aceptar otro millón de personajes históricos de los que podemos tener muchas menos referencias, menos consolidadas. Entonces, si aplicáramos el mismo baremo de rigor a la hora de decir, tenemos solo fuera del Nuevo Testamento, tenemos solo 2 referencias escritas sobre Jesús, y una puede ser una interpolación, quizás la otra incluso también puede ser una interpolación, o sencillamente una mala interpretación, y por tanto tenemos que descartarlo como personaje histórico, pues probablemente podríamos agarrar al 90% de los faraones de Egipto y sacarlos de la lista, podríamos agarrar a la mayor parte de los reyes asirios y sacarlos de la lista, podríamos sacar a casi todos los reyes de Babilonia, de Persia, alguna parte de los personajes de la Grecia clásica. O sea, si aplicamos ese mismo rigor. Porque claro, a partir de ahí, en realidad, lo importante en el caso de la figura de Jesús y el debate asociado a la consolidación de sus prédicas a través de Pablo de Tarso, de San Pablo, esa idea de no, en realidad Jesús es un personaje que Pablo se inventa para justificar todas las creencias que él pone en marcha a través de sus epístolas. Bueno, con San Pablo nos pasa lo mismo con Jesús. Si aplicamos el mismo rigor histórico y descartamos la documentación que tenemos de Pablo a partir de, o sea, que descartamos lo que aparece en la Biblia de San Pablo, pues nos pasa lo mismo. Es decir, pues entonces si Jesús es histórico, San Pablo tampoco lo sería. Bien. Entonces, lo interesante sí está en que nos encontramos estas comunidades de cristianos en la segunda mitad del siglo I después de Cristo. O sea, sí hay una serie de personas que siguen las enseñanzas de una persona llamada Cristo. Es muy famoso el famoso caso de la primera crucifixión que encontramos representada, la de Alixamenos, que incluso es una burla, porque se encuentra una pintada en una pared donde aparece un personaje crucificado con cara de burro, y a la pie hay una silueta humana que dice Alixamenos adorando a su Dios. O sea, es una clara burla a los cristianos que están siguiendo las prédicas de un señor que terminó por ser crucificado, que es una forma de morir, una pena de muerte bastante humillante en el Imperio Romano.
Entonces, claro, lo que sí tenemos constancia, porque claro, en el caso del grafiti Alixamenos, ahí no hay ninguna interpolación, porque está pintar una casa que va a ser, ese muro va a ser tapado a finales del siglo I, con lo cual hay una cuestión arqueológica que nos dice, sí, en la segunda mitad del siglo I tenemos comunidades cristianas, y por tanto, sí, las comunidades cristianas podemos esperar que, a pesar de que las fuentes escritas sean muy escasas respecto a Jesús, sí que son suficientes para decir, hay un vínculo entre ese personaje y lo que empezamos a conocer en los años 80, 90 de ese siglo I. Claro, en el caso del personaje, y esto va a marcar la historia del cristianismo a partir de ese momento, es ¿quién es Jesús? ¿Cómo se nos presenta? Bueno, se nos presenta como el Hijo de Dios, pero nos dice que todos somos hijos de Dios. De modo que es un hombre más de la humanidad, con un carácter especial, con una bondad especial, con una forma de acercarse a los demás particular, un ejemplo de vida que los demás quieren imitar, y entonces no estamos más que siguiendo al enésimo profeta del mundo judío, pero que además tiene unas características de vida especialmente particulares que merece la pena seguir. O ese hijo de Dios es algo más y en realidad sí es una especie de Dios, hijo de otro Dios, como podría ocurrir en los panteones clásicos, donde tenemos un Dios supremo, Júpiter Zeus, que tiene un montón de hijos que también son dioses, y entonces Jesús está metido dentro de esa línea. Como ves, aquí estamos mezclando dos ideas. Una corriente del mundo judío, donde hay profetas que con regularidad llegan al mundo y dan un ejemplo de vida, con corrientes del mundo pagano clásico, donde lo que tenemos son un Dios que pueden tener otros hijos que son dioses. Y ese es el gran debate que se va a abrir y que va a marcar la evolución del cristianismo. O sea, realmente, ¿a quién estamos siguiendo cuando seguimos a Jesús? Claro, esto que te estoy contando hoy aquí, tú me dirás, tenemos clarísimo, los que son creyentes, los que son cristianos, tienen clarísimo a quién están siguiendo. Ya, pero es que en ese momento estaba la gran duda. O sea, tú ponte en la piel de los que han podido vivir con Jesús, sus apóstoles, que han visto cómo ha sido crucificado, que ha muerto, resucita, no resucita, quién le ha visto en la resurrección, a quién estamos viendo en esa resurrección. Si resucita, claro, hay un poder mágico que le permite volver a la vida, pero vuelve a la vida porque es un Dios que resucita, como hay historias de dioses que resucitan, o es un ser humano al que Dios le concede la gracia de la resurrección antes que la conceda al resto de la humanidad. Entonces, ese es todo el debate en el que se van a insertar estos primeros cristianos. Y es un debate que corre en paralelo, porque es un debate teológico muy elevado, ¿de acuerdo? En paralelo con cuál es el tipo de vida, la moral, que Jesús quería compartir con sus discípulos y que, por tanto, es aprovechable para aquellos que quieren seguir el modelo de Jesús, más allá de si es un hombre que tiene una especial gracia por parte de Dios, si es un Dios hijo de Dios, más allá de eso. Entonces, lo que vamos a encontrarnos en ese viaje es a un San Pablo que es capaz de consolidar las dos vertientes, pero muy en especial la parte, digamos, organizativa de la Iglesia, de ahí la importancia de San Pablo, porque claro, esos primeros cristianos, los hay los que han vivido con Jesús y que han escuchado, y encima Jesús hablaba a través de parábolas, o sea, no es que fuera instrucciones. 1, haz esto. 2, haz esto. No, yo te doy parábolas, tú las interpretas, bien. Entonces, San Pablo trata de aterrizar todas esas ideas, ¿de acuerdo? Pero en paralelo hay que ir resolviendo los problemas teológicos que están asociados a Jesús. Problemas teológicos que además hemos de entender en su dimensión. O sea, estamos en un mundo donde hay otras muchas religiones, comenzando por la propia religión judía, a la que claramente está vinculada la prédica de Jesús, y todas las demás, de las del mundo clásico a otras regiones orientales y demás. Entonces, claro, hay que recorrer esos dos caminos. Lo curioso está en que en la historia del cristianismo, en el recorrido de esos dos caminos, lo que pesa inicialmente es, digamos, la parte más moral y menos la teológica. O sea, el hecho de que haya una forma de vida que sea digna de seguirse es lo que va a hacer que haya muchas personas que durante los siglos I y II, digamos, la parte más dura en el origen del cristianismo, van a querer seguir esa moral de vida y se van a convertir en un ejemplo para que otros quieran seguirlo. ¿De acuerdo? Mientras que la parte teológica va convirtiéndose en un debate más intelectual, más de la élite de ese mundo cristiano, y como veremos después, incluso se convertirá en un arma a través del cual generar diferentes instituciones eclesiásticas. Bien. Claro, hemos de recordar que Jesús no escribió nada, que Jesús habló con sus discípulos, y que cuando vamos a sentar el testimonio de Jesús, que son los evangelios, los 4 canónicos y los muchos apócrifos, lo que hacemos es gente que ha convivido con él o gente que ha conocido a gente que ha convivido con él, ¿de acuerdo?
qué es lo que nos puede ocurrir, nunca tenemos claro. O sea, están atribuidos a 4 personas en concreto: Mateo, Marcos, Juan y Lucas. Lucas sabemos que no es discípulo directo de Jesús, que fue discípulo de San Pablo. Los otros 3 sí pueden ser los discípulos de Jesús, y en el caso de Juan, incluso el evangelista puede ser uno de los apóstoles o no, ahí hay un debate, pero bueno, vamos a simplificar, vamos a decir que sí, que los 3 son discípulos de Jesús, incluyendo que Juan el evangelista es Juan el apóstol, y teniendo a Lucas como apóstol de San Pablo, como discípulo de San Pablo. Bien, en cualquier caso, lo que están haciendo es retomar lo que ellos recuerdan que contó Jesús. Pero es más, esto es muy interesante porque tiene un paralelo muy parecido a lo que va a ocurrir siglos después con Mahoma. Mahoma no escribió el Corán. El Corán es la recopilación que los discípulos de Mahoma hacen de lo que Mahoma ha dicho. Entonces, a medida que tú vas haciendo esa recopilación, entonces los evangelios es una construcción desde mediados del siglo I hasta finales del siglo I, ya sea por los discípulos directos, ya sea porque ese discípulo directo se lo está contando a otra persona. Hay contradicciones, pero es que lo anormal sería que no las hubiera. Hay contradicciones porque son, en este caso, si tomamos a los 4 canónicos, ¿vale?, y nos tomamos los 3 de los discípulos directos, Mateo, Marcos y Juan, claro, son personas que van a vivir ciertos periodos con él, no siempre tienen por qué estar los 3 al mismo tiempo viendo cosas, en algunos casos van a narrar la vida de Jesús antes de que ellos le conocieran, por tanto tienen que apelar a cosas que ha podido contar Jesús en algún momento, o a cosas que han podido contar gentes que conocieron a Jesús mientras ellos son sus discípulos y le acompañan. Entonces, imaginémonos que nos tuviéramos que reunir 4 amigos para contar la historia de alguien que estuvo antes que nosotros, que no ha dejado nada por escrito. Bien, ahora que los hijos de Escotado están haciendo estas reuniones anuales hablando de su padre. Pues imaginaos que os juntáis 4 personas que tuvierais relación con Escotado en sus últimos años de vida y tuvierais que, a partir de lo que recordáis, más o menos, trazar cómo era la vida de Escotado. Pues resultados serían 4 textos con puntos en común, con divergencias y en algún caso con claras contradicciones. En realidad, lo que le daban a los evangelios precisamente son las contradicciones, porque es la memoria de los discípulos de Jesús, por tanto, humanos que se pueden equivocar, que pueden recordar mal, que pueden interpretar de forma incorrecta, bien, o incluso la memoria de lo que contaron los discípulos a aquellos que escribieron los evangelios. Es decir, las contradicciones del evangelio no son una forma de desmontar los evangelios, es una forma de decir, pues parece exactamente lo que son. El testimonio que dejan por escrito unos señores que convivieron con él o aquellos que escucharon a los discípulos que convivieron con Jesús. ¿De acuerdo? Entonces, esto es muy importante entenderlo porque ya digo, en efecto vamos a tener contradicciones. Algunas muy jugosas. Jesús nace en Belén, lo hemos hablado tú y yo ya alguna vez, y en principio nace en Belén porque José y María tienen que viajar a Jerusalén a empadronarse por una cuestión fiscal de los romanos. Sabemos que Jesús nace antes del año 1 antes de Cristo. Bien, hay un error en el cálculo cuando se establece el calendario. Nace cuando todavía gobierna Herodes el Grande en Judea. Por tanto, un rey que, aunque sea vasallo del Imperio Romano, no depende del Imperio Romano, tiene una autonomía, por ejemplo, fiscal, de modo que no había ningún censo romano que obligara en el año 4 o 5 antes de Cristo a venir hasta Jerusalén a José para empadronarse, porque los romanos no gobernaban. De modo que el motivo de que que sus padres viajen a Belén y por tanto nazca en Belén, no obedece a un dato histórico real, como nos cuenta Lucas. Ahí Lucas posiblemente se está equivocando. Alguien le contó o sencillamente tiene que confirmar la famosa predicción de que el Mesías habría de nacer en la ciudad de David, que es Belén. ¿De acuerdo? Entonces, pues puede que no naciera en Belén y puede que sea algo que están recordando. ¿Dónde nació? Pues a mí me contaban que, me decían que, y me explicaban que, y había un vínculo con, y a lo mejor está cumpliéndose la profecía, y a lo mejor, bien. Y claro, Jesús va a aparecer siempre como Jesús de Nazaret o Jesús de Galileo. O sea, las gentes de su tiempo, cuando se relacionan con él, lo que más saben es que es un niño que viene de Nazaret o que directamente viene de Galilea, que es donde está Nazaret. Entonces, ya tenemos el problema del lugar y la fecha de nacimiento de Jesús, ¿vale? Y luego, claro, su muerte, pues si hubiera nacido en el año 1, murió con 33, había muerto en el año 33, posiblemente va a morir hacia el año 30, coincidiría. Claro, ahí hay una divergencia importante entre el 30 y el 36, que es cuando posiblemente Poncio Pilatos, del que tenemos documentos escritos que testimonian que en efecto fue gobernador, ¿de acuerdo? Cuando ya ha muerto Herodes el Grande y cuando uno de sus hijos Herodes, que había quedado como rey de Judea, ha sido depuesto por los romanos por su mal gobierno y han puesto un gobierno directo de los romanos, pues uno de esos gobernadores es Poncio Pilatos. Entonces, no importa mucho la edad en la que muriera Jesús. Es muy curioso porque es el tipo de cosas que para los puristas se ponen a hacer un análisis fino, pero si te pones en la piel de los evangelistas, si te pones en la piel de los primeros discípulos, lo que ellos se preocupan es
cuál es el mensaje que nos estaba transmitiendo, cuál era la idea fundamental de lo que nos quería transmitir. Bien, y uno puede decir, bueno, pues entonces, si no nació en Belén, no se cumplió la profecía de que el Mesías habría nacido en Belén. Bueno, pues porque era una profecía judía. Entonces, este no es el Mesías de los judíos, que lo siguen esperando. De modo que estamos bien. No nació en el sitio en el que van a nacer. Entonces, quizás dentro de algún tiempo nacerá el Mesías de los judíos y vendrá a nacer en Belén. En ese caso, cada vez va a estar más complicado porque te van a hacer un musulmán. Entonces, la cuestión está en que a partir de ahí tenemos ese desarrollo durante los siglos I y II, un desarrollo en donde corre en paralelo ese desarrollo moral con el desarrollo teológico. Claro, desde el principio, el mundo cristiano va a ser visto como una secta de los judíos, más allá de que desde el propio San Pablo sean aceptados como cristianos los llamados gentiles, los que no tienen que pasar por los ritos judíos. Pero va a haber ese vínculo con el mundo judío. Aquí es muy llamativo porque yo he explicado una vez la dificultad que tenemos en las excavaciones arqueológicas cuando encontramos templos de esta época, de los siglos I, II y III, de saber si es una sinagoga o es una iglesia cristiana. Porque primero, no son edificios monumentales, los judíos tienden a ser discretos en su culto, los cristianos más. Y lo segundo, la forma de organizar el espacio es muy similar, porque al final, más allá donde coloques el rollo de la Torá, tú diriges la oración hacia el tabernáculo y en el mundo cristiano también hay un punto focal al que diriges la oración. De modo que desde el punto de vista espacial, en esos momentos iniciales, es muy difícil distinguir una sinagoga de una iglesia cristiana. Bien, las de Dura Europos es un caso ejemplar del siglo III donde no sabemos qué estamos viendo. Hay dos edificios, uno puede ser una sinagoga, el otro una iglesia, quizás los dos sean sinagogas, quizás los dos sean iglesias, no tenemos muy claro lo que estamos viendo. ¿Esto qué supone? Eso supone que, por ejemplo, volviendo a nuestro programa de Masada, cuando los judíos se sublevan contra los romanos y aparecen Vespasiano y Tito y los derrotan en Jerusalén y provocan parte de la diáspora judía, también se provoca parte de la diáspora cristiana asociada a ese mundo judío. Lo llamativo es que, a pesar de que en un momento inicial sabemos que Pedro, el apóstol de Jesús, va a llegar hasta Roma, que es donde será crucificado, y por tanto hay un intento de establecer comunidades cristianas en la ciudad de Roma, la mayor parte de las comunidades cristianas primitivas se van a colocar donde se provoca esa diáspora judía, sobre todo tras la guerra contra Tito, que va a ser en la parte oriental del Imperio Romano. Ya puede ser Egipto, ya puede ser Siria, ya puede ser la actual Turquía, y eso provoca que las comunidades cristianas más importantes de este primer cristianismo, en los siglos II y III, no están ubicadas donde uno puede esperar. Uno puede esperar pues, en Roma o puede esperar en países muy católicos hoy, sino van a estar instaladas en lugares donde sencillamente hoy son mayoritariamente musulmanes. Entonces, es la gran comunidad de Alejandría en Egipto, hoy un país mayoritariamente musulmán, es la gran comunidad, por supuesto, de Jerusalén, es la gran comunidad de Antioquía, en Siria, que claro, hoy es un país eminentemente musulmán, o es la gran comunidad de Bizancio, después Constantinopla y Estambul, que es un país mayoritariamente musulmán. Y esto nos choca, porque claro, hemos de pensar que la construcción de todo este cristianismo en sus dos vertientes, teológica y moral, se va a llevar a cabo en países que hoy son eminentemente islámicos, con lo cual nos puede provocar un choque de decir, o sea, los padres de la Iglesia mayoritariamente están en esa parte del mundo romano, sí, porque eran las grandes ciudades donde había comunidades más pobladas, ciudades de grandes dimensiones y por tanto entre cientos de miles de personas pues puede tener una comunidad pequeñita de cristianos o de judíos. Bueno, en ese proceso, más allá de las persecuciones que vamos a encontrarnos con Nerón, sí que va a haber persecuciones, digamos, episódicas. Sabemos que Trajano también va a perseguir a los cristianos, pero no es una obsesión. No es una obsesión porque la idea está en que, bueno, puedo perseguir a una comunidad en concreto de cristianos porque, claro, una de las cosas que rechazan es el culto al emperador. Entonces, si en un momento dado yo me pongo testarudo de que quiero que tú manifiestes el culto al emperador y te niegas a ello, pues te puedo perseguir e incluso puedo llegar a condenarte a muerte por ese empecinamiento en no rendir el culto oficial al emperador. Pero vamos más lejos. El problema está que la justicia en el mundo romano se imparte en nombre del emperador. Y entonces, yo como cristiano me puedo poner cabezón y decir, es que yo no reconozco la justicia imperial, porque yo tengo mi propio sistema moral, ¿bien? Claro, voy a decir algo que a alguno le va a escandalizar. Tengo mi propia Sharia, ¿vale? Y es la que quiero aplicar. Todo esto se va a resolver de forma tardía con Justiniano. O sea, cuando Justiniano en el siglo VI establezca el digesto, ¿vale? Y establezca esa compilación a partir de la cual hoy tenemos el derecho romano, Justiniano va a decir, esto se ajusta a la ley de Dios. Ya está. ¿En qué se ajusta? Que lo he dicho yo. Punto resuelto. Aquí quitamos el problema. Entonces,
recuperamos plenamente el derecho romano, es que hemos de pensar que el espacio propio para impartir justicia al mundo romano son las basílicas. Entonces, cuando a partir de Teodosio, a finales del siglo IV, se oficialice la religión cristiana como parte del imperio, las basílicas pierden sentido. Por eso hay muchas basílicas que se convierten en iglesias, porque tenemos que impartir la justicia según los modelos que han establecido los cristianos en su sistema moral. Claro, eso provoca una serie de inconvenientes prácticos que, ya digo, Justiniano terminará por eso diciendo, mira, no los liéis. El derecho romano se ajusta a la ley de Dios y con esto a la ley divina y con esto ya tenemos todo resuelto. Bien, entonces hemos de entenderlo en ese procedimiento porque esas persecuciones. Pero sí el modelo moral de estos cristianos, según van avanzando los siglos I, II y III, sobre todo en la parte oriental del imperio, va a provocar que las comunidades vayan creciendo. Son gentes que se van apuntando a una forma de vida que les parece más atractivas. Eso desestabiliza la estructura imperial. Y es en el momento de Diocleciano. Diocleciano es el que establece ese nuevo modelo del Imperio Romano llamado el Dominado, donde, digamos, se eliminan los últimos resortes de contrapoder de la República que habían permanecido durante el Principado. O sea, tras la crisis del siglo III, que se han sucedido unas cuantas docenas de emperadores porque ninguno tiene capacidad de lograr ese equilibrio entre el poder del emperador, la república y demás, Diocleciano acepta la raza y dice, a partir de aquí, estructura única. Él sí va a perseguir de forma contundente a los cristianos porque es un elemento destabilizador cada vez más numeroso. Bien, la jugada le va a salir mal, que es lo que suele ocurrir cuando uno se pone cabezón y trata de perseguir a muerte a una comunidad. Lo que suele surgir es que o eres tan eficaz de acabar con toda la comunidad, que casi nunca lo consigues, o lo que va a suceder es que el día que tú no estés, o el día que acaben contigo, esa comunidad va a tener argumentos de peso para poderse enfrentar ahora de forma mejor organizada e incluso a lo mejor para atraer a más gente. Entonces, claro, el cambio va a ser que uno de los sucesores de Diocleciano, Constantino, ante la dimensión que han adquirido esas comunidades cristianas, comience a permitirles primero una libertad de culto, ¿vale? Ahí están donde estamos en torno a ese documento complejo que es el Edicto de Milán. No existe un documento que diga, esto es el Edicto de Milán, aquí lo tienes y todo el mundo lo puede ver. Existe una carta en la que se habla de un documento que la curia imperial emite para darle libertad de culto a los cristianos. ¿De acuerdo? Eso significa que no tenemos ese documento tal cual, sino solo una referencia a algo que parece que la curia imperial ha emitido. Eso significa que no hemos convertido aún al cristianismo en la religión oficial, pero sí que ya le permiten una libertad de culto que hace que aquellos que podían pensar que era atractivo convertirse en cristiano, pero tenían temor, pues decir, vale, es que me pueden perseguir y pueden acabar con mi vida, pues entonces ya van a tener la libertad de poder decir, no, yo sí soy cristiano, aunque hasta ahora lo tenía más oculto. Lo llamativo está en que cuando se produce ese paso hacia la libertad de culto, los espacios que se van a convertir en espacios sagrados vinculados al cristianismo van a ser espacios donde estén enterrados aquellos que fueron martirizados en los siglos previos por defender su fe. ¿Eso qué provoca? Eso va a provocar algunas singularidades. Una muy conocida es el famoso culto en las catacumbas de Roma. ¿Por qué los cristianos rendían su culto en las catacumbas de Roma? Porque iban allí donde estaban enterrados, donde se enterraba cualquier romano, y en particular los cristianos que habían sufrido martirio. Es decir, no iban a las catacumbas porque quisieran estar ocultos. Porque obviamente, si se hacían sus cultos en las catacumbas, la policía romana lo sabía y los iba a detectar rápidamente. O sea, no se escondían allí. O sea, se podía esconder el primer día, pero al cuarto día ya saben que estaban allí. Ya buscarían otros modos para llevar a cabo sus liturgias sin que tuvieran el riesgo de ser apresados. Pero además, más allá del modelo de las catacumbas, que es el espacio subterráneo donde en la ciudad de Roma se entierran a los romanos, cristianos y no cristianos, sin prescindir de las catacumbas, por ley, habitualmente los romanos eran enterrados fuera de las ciudades. Una cuestión muy higiénica, muy bien entendida, de no vamos a mezclar muertos y vivos, entonces los enterramos fuera. Y solían estar enterrados cuando salía una de las ciudades, por las diferentes calzadas que salían de las ciudades, es donde se van colocando las sepulturas de los que habían muerto, cristianos y no cristianos. Bien. En ese sentido, hay una ciudad muy linda, no muy lejos de Madrid, una ciudad romana, Segóbriga, que está a 100 kilómetros de aquí. Entonces, si vas a visitar Segóbriga, en la provincia de Cuenca, cuando vas caminando, cual turista, y te vas acercando hacia la ciudad, que tiene sus teatros, su anfiteatro, su circo y todo lo que se merece tener una ciudad romana, en esos caminos de ingreso, que los caminos actuales, que siguen siendo de terracería, no distan mucho de las viejas calzadas romanas, lo que te encuentras a cada lado de los caminos son tumbas. ¿Por qué? Porque las necrópolis romanas se instalaban
a las afueras de las ciudades. ¿Y eso qué va a provocar? Pues va a provocar que las primerísimas iglesias oficiales que los cristianos pueden construir están situadas a las afueras de las ciudades. Entonces, el mejor ejemplo está en Roma, porque es cierto que la iglesia del obispo de Roma va a ser San Juan de Letrán, hasta hoy sigue siéndola, o sea, como obispo de Roma, el Papa tiene su propia iglesia, que es San Juan de Letrán, la Basílica de Letrán sigue existiendo, muy modificada a lo largo del tiempo, pero sigue existiendo. Digamos que esa fue una concesión más áulica que de auténtico culto, mientras que la iglesia más habitual que visitan todos los cristianos de Roma es San Pedro el Vaticano, que no está dentro de las 7 colinas de Roma. Está al otro lado del río, en otra colina, la colina vaticana, ¿de acuerdo? ¿Y por qué está fuera de la Roma tradicional? Pues porque los romanos enterraban a sus muertos fuera de las ciudades. Entonces, en el momento que hubo que enterrar a Pedro, pues hubo que enterrarlo fuera de la ciudad. ¿Eso quiere decir que en el Vaticano está enterrado Pedro? Pues pudo haber estado enterrado, pudo guardarse memoria de dónde estaba enterrado Pedro, ¿vale? Pero más allá de que sea o no sea el lugar donde está enterrado Pedro, sí que tiene una lógica respecto al contexto histórico. Está enterrado fuera de Roma, así que vamos bien. Lo mismo te ocurre, uno diría, pero entonces en el caso de Jesús, si estos muchachos tendían a enterrar fuera de las ciudades, ¿por qué cuando uno visita el Santo Sepulcro en Jerusalén se encuentra el Santo Sepulcro dentro de la ciudad vieja? Pues bueno, porque la muralla que vemos hoy y que ha creado la ciudad vieja en Jerusalén, no es la original, es la de Solimán ya en el siglo XVI, entonces la muralla se ha desplazado. Y en los tiempos de Jesús, donde estaba el Santo Sepulcro, sí era a las afueras de la ciudad y sí había una colinita, el Gólgota. Entonces sí que correspondería a ese exterior donde fue crucificado y donde podía haber sido enterrado. Claro, ya no solamente porque estén bajo la autoridad de los romanos, sino porque también los propios judíos tendían a enterrar fuera de las ciudades, también permaneciendo con esa cuestión higiénica. Así que no se preocupen, si el hábito es que las primitivísimas iglesias están fuera de las ciudades, el Santo Sepulcro, más allá de que podamos cuestionar si eso no es donde fue crucificado y enterrado Jesús, si es lo que corresponde a lo que vamos a esperar de dónde tienen que estar ubicadas estas primitivas iglesias. Esto es muy interesante. Hay un caso muy curioso, es el de Astorga, en la provincia de León. La catedral de Astorga que conocemos hoy es una catedral relativamente tardía, es una catedral del siglo XVI. Porque la primitiva catedral de Astorga es una ciudad romana con su muralla. Entonces uno tiene la muralla romana y dentro de la muralla romana tenemos la catedral de Astorga. Lo curioso es que sabemos que la primitivísima catedral de Astorga estaba fuera. Y estaba fuera, o cuando uno toma la carretera que va hacia la Magnatería profunda, pues ahí, fuera de las murallas, es donde estaba la inicial primera iglesia cristiana de Astorga convertida en catedral. O sea, sí estaban fuera los lugares de culto. Claro, en el momento que se oficializa, en el momento que se da libertad de culto, la primera oleada es aprovechar estas tumbas de los mártires y después ya irán colocando, harán un ejercicio al revés. Colocaremos las iglesias donde consideremos que son más impresionables para nuestros fieles y entonces traeremos los huesitos del santo y los pondremos entonces debajo de la iglesia, en lugar de hacer el ejercicio de poner la iglesia encima de la tumba del santo. ¿Esto qué nos ha llevado? Nos ha llevado a los tiempos de Constantino, se da una libertad de culto y a partir de aquí ya la iglesia cristiana deja de ser unas comunidades ocultas para ir convirtiéndose en una estructura no solamente visible, sino con cada vez una mayor cuota de poder. Aquí hay algo muy interesante, y es que, claro, durante todo ese largo periodo en el que no lo han tenido fácil ser cristiano, por lo general son comunidades relativamente autónomas, donde en cada ciudad vas a tener a la cabeza visible de la comunidad, que es el obispo, ¿de acuerdo? Y más o menos a partir de los documentos que había elaborado San Pablo y comentarios que han podido ir haciendo posteriores los padres de la Iglesia. San Clemente de Roma es muy interesante, que también tiene cartas donde va explicando cómo organiza la comunidad. Pues más o menos vamos ahí organizándonos. ¿Cuál es el problema? El problema está en que a pesar de todo hay diferencias. Y hay diferencias importantes. De ahí que cuando se da esa libertad de culto en los tiempos de Constantino, se dan cuenta de que empieza a haber diferencias notables. Bien. El eje principal de diferencia es más de orden teológico que de orden moral. Ya Tertuliano, que es otro padre de la Iglesia, en el siglo II ya había establecido la cuestión de la Trinidad, complejísima. Pues claro, son 3 personas, pero los tres tienen carácter divino, pero son una sola persona, y los 3, en algún caso hay uno incluso tiene naturaleza humana, que es Jesús, pero tiene naturaleza divina. O sea, es algo realmente complejo. ¿De acuerdo? Y ese es uno de los puntos principales de debate.
que se van a encontrar, y cuando se da esa libertad de culto, dicen, bueno, ¿cuántas comunidades cristianas hay? Pues hay tantas docenas de comunidades cristianas. ¿Y qué pensamos sobre ese punto fundamental de quién es Jesús? Y si además hay un Espíritu Santo, el problema se multiplica por 3. Entonces, en el momento de hacer esa organización pública es cuando hay que sentarse y decir, oye, sentémonos y vamos a ver en qué creemos todos en común, y después vamos a tratar de ver las diferencias que existen. Y es entonces cuando le piden al emperador que convoque un concilio, el concilio de Nicea, en donde se van a sentar los obispos de las diferentes comunidades para decir, bueno, contadme qué creéis en vuestra casa. Y a partir de ahí vamos a tratar de encontrar un consenso para ver hasta qué punto lo que estáis creyendo se ajustaría al testimonio que tenemos en el Evangelio o no se ajusta. Lo interesante del Concilio de Nicea es que se establece el credo. Yo creo, y damos la lista de lo que se cree. Entonces, todavía hoy la misa católica, una parte de la liturgia es entonar el credo, donde el católico recuerda todo lo que cree. Y claro, esa lista que damos es la lista que se establece en Nicea, decir, bueno, en esto sí creemos. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que quede fuera de esta lista y tú, a pesar de todo, quieras incluirlo en la teología, va a ser una herejía. Entonces, lo tienes muy fácil. Desde el punto de vista moral, podemos salir del debate. Desde el punto de vista de la teología superior, tenemos la lista aquí. Pues bueno, a pesar de que en Nicea se establece un credo, ¿vale? Creo en Dios Padre, creo que Jesucristo es su único Hijo y demás, Nicea se cierra en falso porque sigue habiendo un debate de decir, pero bueno, Jesús al final, ¿quién es? ¿Es un ser humano al que le ha dado una gracia especial Dios? ¿Es un Dios hijo de un Dios? ¿Es un ser creado por Dios de forma especial? Entonces, claro, el debate se cierra en falso porque hay, por cierto, que en Nicea, salvo 2 obispos, el resto, que son unos cuantos, son varias docenas, son de la Imperio Oriental, no del Imperio Occidental. Entonces, es cierto que todos son conscientes de que Jesús decidió que la iglesia se construiría sobre Pedro, que Pedro ha terminado su vida estableciendo una comunidad en Roma y por tanto los sucesores de Pedro en Roma tienen cierta primacía, y escuchan, oye, el obispo de Roma que dice a esto, pero es un obispo, no vamos a decir que es uno más, pero claro, tiene tanto peso el cristianismo oriental, de la parte oriental del Imperio Romano, que le escuchan y dicen, bueno, pues me alegro, seguimos debatiendo. O sea, no es algo que se asuma como dogma absoluto. Esto lo hemos de entender porque, claro, cuando hoy entendemos el peso que tiene el Papa de Roma, nos puede chocar que en este cristianismo inicial su peso era muchísimo menor que el que tiene hoy. Entonces, se cierra en falso porque hay uno de los presentes allí, que es Arrio, que es un señor que defiende el hecho de que Jesús fue creado por Dios. Entonces, Jesús es una creación directa de Dios y luego ya veremos qué significa eso, hasta qué punto es un ser humano creado por Dios o una especie de mini Dios creado por un Dios superior. Y entonces, claro, al final, esto de que Jesús está creado por Dios, aunque en el Concilio de Nicea se rechaza y en el credo se rechaza, sin embargo, va a ser bien entendido por los cristianos. Bueno, lo tenemos facilísimo. Hay un señor muy especial, que es Jesús, que tiene carácter divino y que fue creado por su Padre. Ya está. Pues bueno, el arrianismo, curiosamente, va a ser la corriente que va a dominar este comienzo del cristianismo oficial. Porque al final sabemos que Constantino termina por convertirse al cristianismo, posiblemente por auténtica fe, y es muy probable que se convierta a la versión arriana, no a lo que más tarde sería denominado versión católica. Y a lo largo del siglo IV van a irse sucediendo los emperadores que sí que se van a declarar cristianos o que directamente van a ser cristianos. Hay una pequeñísima excepción que es Juliano el apóstata, pero que va a gobernar un par de años a mediados del siglo IV. Pero la mayor parte de estos emperadores que se van a ir tomando el trono a lo largo del siglo IV lo van a hacer en la corriente arriana. Y esto es interesantísimo porque todo este ciclo de los emperadores arrianos se cierra cuando llega Teodosio. Y Teodosio, un emperador de origen hispano, es un caballero que decide no seguir las prédicas de Arrio, que había muerto mucho tiempo antes, había muerto un poquito antes de Constantino, sino volver a ese otro modelo más complejo que se estaba barajando en Nicea, ¿de acuerdo?, en el que lo que se consideraba es que están en igualdad de condiciones el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y demás. Él va a convocar un nuevo concilio, el concilio de Constantinopla, donde se terminará de cerrar el credo. Entonces el credo que tú recites a misa católica es el credo niceno constantinopolitano, donde ya se decide que, en efecto, hay 3 personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Las 3
tienen un carácter divino, que además no se mezclan entre ellas sus naturalezas, se distinguen perfectamente, pero tampoco combaten entre ellas. O sea, es un modelo perfecto y si te parece incomprensible, no importa, porque es Dios. Tampoco queremos que tú, miserable humano, seas capaz de entenderlo. Lo jugoso está, y además saca un edicto tras esto en el cual explica que los que sigan esta creencia son católicos, que es católico significa universal. Es cierto que hay otras iglesias cristianas que también se ponen el adjetivo de católico, pero por lo general cuando en el mundo contemporáneo hablamos de católicos entendemos que nos estamos refiriendo a los seguidores de la iglesia encabezada por los papas de Roma, bien, la iglesia católica apostólica romana. Entonces, ahí es cuando surge el concepto de católico, de modo que todo lo que no esté dentro de esa norma no va a ser católico. Podrán ser herejes o después ya las otras corrientes que se vayan a establecer. Lo llamativo en el caso de Teodosio es que en realidad se apunta a esa fórmula decidiendo que él como emperador, y esto es muy jugoso, porque a Constantino se le da ese carácter de, bueno, está queriendo ser la cabeza visible de la iglesia. Posiblemente soñó con ello. Fue una idea que le hubiera gustado, pero Teodosio sí la quiere aplicar. O sea, yo como emperador convoco un concilio, el concilio establece cuál es el dogma y yo como emperador lo defiendo. Es decir, los cristianos no solamente van a seguir la iglesia de las prédicas de Jesús, los cristianos tienen que seguir la iglesia que el emperador ha decidido que es la correcta. De modo que me estoy asumiendo el papel de dignatario máximo de la iglesia. Por supuesto, esto va a tener una pelea constante con la cabeza espiritual que terminará por ser el propio Papa que está en Roma. El emperador puede estar en Roma, pero claro, como ya la capital prácticamente era Constantinopla y encima Teodosio va a dividir el imperio, que además no es una división gratuita, porque de alguna forma está tratando de menguar el poder de estos obispos. Entonces, claro, si yo soy emperador único y estoy en Roma y tengo que compartir la vida con el Papa de Roma, pues va a ser una lucha constante. Si yo divido el imperio, pongo uno en Constantinopla, otro en Roma, ya chatito, obispo de Roma, lo llevas mal. Después ya veremos entre los emperadores quién tiene la primacía. Y además, en el caso de los obispos, hemos generado una realidad en la que hay 5 obispos que son los que tienen la mayor importancia. El de Roma, vale, es el más vistoso de todos. Después vendrá Constantinopla, Alejandría, Jerusalén y Antioquía. Pero Teodosio genera una estructura en la que va a empezar a reducir ese poder que cada vez acaparaban más los obispos, y muy en particular el que estaba en Roma. O sea, es consciente de, ostras, me está surgiendo un rival importante dentro de mi propia capital. Ya sé que la capital es la Constantinopla, pero en la capital histórica hay un señor que trata de cada vez acumular más, no sé si poder auténtico o su autoridad, bien, la autoritas, pero lo está consiguiendo. Y entonces Teodosio dice, ese es el dogma, de modo que todos aquellos obispos que no lo sigan, veremos qué ocurre con ellos, ya estoy limando su poder, y además yo soy el que garantiza que el dogma es correcto. Ese giro de Teodosio es, insisto, interesantísimo. Teodosio irá más lejos, porque no solamente oficializa la iglesia cristiana como la iglesia oficial del imperio, sino es quien va a acabar con la visibilidad de las iglesias previas. Es el que obliga a cerrar los templos, el que apaga el fuego de Vesta. De partida, de manera inicial, él solo permitirá acudir a ver las estatuas de los dioses clásicos por un solaz estético, porque son bonitas, pero directamente después prohibirá la creación de nuevas imágenes. Entonces, con él se pone fin a esas representaciones naturalistas de los dioses. Es el comienzo de una obligación clara de no representar las figuras vinculadas a la religión de forma naturalista. Entonces, cuando a lo largo del siglo V vayamos viendo cómo las últimas representaciones romanas y las primeras representaciones, digamos, ya vinculadas a esta iglesia cristiana oficial, no son naturalistas, que es algo que yo explico en mi libro de Historia Irreverente del Arte, no es porque el artista sea un zote que no sabe hacer naturalismo, es porque hay una orden imperial que te dice no puedes representar de forma naturalista a los dioses porque eso es idolatría. Punto. ¿Queda claro el mensaje? O sea, no quiero que me representes. Entonces, a lo largo del siglo, ya a lo largo del siglo IV había ido menguando la cantidad de dioses paganos representados, cada vez se representaban menos, la gente se quería dar color. Bueno, yo pongo aquí un mosaico en mi casa, pongo dioses, ya, pero es que no está muy de moda ser ahora pagano, está de moda ser cristiano, no sé si te va a ir bien, ¿vale? Van eligiendo temas que se van alejando del mundo de las divinidades, van representando, cuando empiezan a aparecer representan sobre todo héroes, que es una cosa intermedia, sí, pero es que son hombres, o sea, no son los dioses. Incluso al final ya uno no tiene muy claro si cuando están representando
un caballo es un caballo mitológico, es Pegaso, o es el caballo más bonito de la cuadra del dueño de la villa. O sea, van haciendo así ejercicios, pero a partir de todo eso, además, se busca a ir perdiendo naturalismo en las imágenes, de partida las vinculadas a la religión y después en cualquier otra. No vaya a ser que haya alguien que diga, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿me estás diciendo que estás representando una forma natural a tu hija? ¿O en realidad estás aprovechando a tu hija para meterme aquí de repente una Afrodita y en el fondo eres un mal pagano al que hay que perseguir? Entonces, eso es lo que explica por qué en el arte va a irse perdiendo la posibilidad de representación naturalistas. Habrá ocasiones durante la Edad Media que haya un cliente que pague por una presentación naturalista y se hagan representaciones naturalistas, si las hay. No hay que esperar al Renacimiento. Pero es lo menos. ¿Por qué? Porque el gran temor es la idolatría. Pues bien, con esa nueva estructura política que se ha montado Teodosio, lo que va a suceder a partir de ahora es que va a mantenerse el debate. Ya tenemos la Trinidad bien establecida, de acuerdo. Ahora, en el caso de Jesús, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un Jesús que tiene una naturaleza divina y una naturaleza humana. La naturaleza humana está sometida a la naturaleza divina. No está sometida o solamente está sometida cuando el Padre interviene. Entonces se abre un debate en torno a cuál es la naturaleza de Jesús. Claro, ese debate que nos puede parecer peregrino y decir, bueno, pues es que en realidad me importa muy poco si la naturaleza humana de Jesús está sometida a la divina, si la naturaleza de Jesús inicial es la humana y es Dios quien le confiere la divinidad, o si la naturaleza inicial de Jesús es la divina y cuando llega a la tierra se convierte también en la naturaleza humana. Yo sigo las prédicas de Jesús, sigo su moral. O sea, no es algo que me preocupe. Pero sí es algo que va a preocupar a la estructura, digamos, política de la Iglesia. Porque lo que va a suceder es, bueno, nos la ha metido bien Teodosio, quedándose el emperador como cabeza de la Iglesia. Pero ¿qué ocurre si yo puedo generar iglesias que, aferrándose al principio teológico, rompa ese dogma único del emperador y a partir de ahí pueda generarme cierta autonomía? Y yo pueda recuperar ese poder que Teodosio nos está quitando. Ese es el debate que vamos a tener durante toda la primera mitad del siglo V y que va a llevarnos hacia los concilios de Éfeso y Calcedonia, que es donde se van a romper, por un lado, las iglesias respetuosas con el emperador y, por otro lado, lo que hoy conocemos como iglesias orientales. Entonces, el debate surge en torno a la naturaleza de Jesús. Si tiene una doble naturaleza, humana y divina, que no se confunden entre ellas, pero que no se pelean entre ellas, o si tiene una especie de naturaleza única, que es el monofisismo, donde están perfectamente mezcladas y no hay división. Y uno dice, es que yo como creyente, esa sutilidad no sé cuánto va a provocar en mi vida para un lado o para otro. Y en realidad no provoca nada, ni para un lado ni para otro. Es muy simpático porque, claro, como ya estamos en el momento que se separan los imperios y el imperio oriental se va a convertir en el futuro para los historiadores del imperio bizantino, es cuando surge el término de discusiones bizantinas. Discusiones absurdas que no llevan a ningún sitio, porque ese tipo de cosas, de decir, más allá de a los dos teólogos que se aporreaban en el concilio, ¿a quién le preocupa si son dos naturalezas que se distinguen pero no se enfrentan, o es una naturaleza única, perfecta, donde están las dos posibilidades? Lo importante está en esa creación de las iglesias orientales. Por un lado, tenemos una historia muy curiosa, que es algo que podemos retomar en un futuro programa, la de la iglesia armenia. Tenemos un reino autónomo, donde sigue estando aproximadamente hoy la República de Armenia, allá en el Cáucaso, un reino que en algunos momentos es vasallo de Roma, en algunos momentos es vasallo del imperio rival de Roma, que son los persas, pero que se ha cristianizado, que incluso se pone la medalla de haberse cristianizado de manera oficial antes que los romanos con Constantino. Bien, ellos sí que quieren marcar esa diferencia, y entonces en este debate de las naturalezas de Jesús se apuntan a la versión contraria al dogma de Teodosio. Y dicen, no, yo sí quiero declararme monofisista, como es la iglesia armenia, porque eso me da un elemento de distinción. O sea, yo puedo ser vasallo de Roma, pero soy algo diferente de Roma. Y dado que ya no estamos hablando de la moral, ya estamos hablando de la teología convertida en una estructura de poder, yo quiero afianzar esa estructura de poder apuntándome a este debate teológico. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues me declaro monofisista y me separo. Y el modelo de Armenia va a ser seguido por otros obispos que se oponen a ese exceso de autoridad que están estableciéndose a partir de los obispos dependientes de los emperadores, del que está en Roma y del que está en Constantinopla. Entonces, claro, hemos hablado de los 5 patriarcados: Roma, Constantinopla, Antioquía, Jerusalén y Alejandría. Pues son precisamente, no el de Jerusalén, ¿vale?, que era más pequeño de todos, sino los otros dos, Antioquía y Alejandría, los que levantan la voz. Los obispos que dicen, pues yo tampoco estoy de acuerdo con la buena naturaleza de Jesús,
realidad, el problema no es que estén en acuerdo o desacuerdo con la naturaleza de Jesús, es que ellos quieren reforzar su capacidad de crear una iglesia autónoma. Entonces, también se van a declarar monofisistas, también van a seguir como los armenios esa tendencia. Entonces, es el origen de la iglesia siriaca, también llamada jacobita, que en principio tiene su base en Antioquía, y es el origen de la iglesia copta de Egipto, que tiene su base en Alejandría. Claro, a partir de aquí se monta un marketing espectacular, porque, en principio, si pensamos que el imperio está separado, claro, para la parte occidental no hay mucho lío. La parte occidental el principal es el de Roma, allá se entiende a él con sus obispos en la parte occidental, pero la parte oriental, el de Constantinopla, le va a decir al de Alejandría, al de Antioquía, momento, pues estáis dentro de la parte que me corresponde, y mi emperador sí va a defender mi postura. Entonces, sí va a haber una serie de tensiones, luchas, que en algún caso pueden llegar a ser muy violentas, entre la autoridad que quiere imponer el emperador a través de su obispo en Constantinopla, a partir de su patriarca, contra el de Antioquía, contra el de Alejandría. ¿Esto qué va a provocar? Que es una de esas confusiones que tenemos en las iglesias orientales. Va a provocar que en Antioquía haya un obispo que siga el principio monofisista, de esa naturaleza única, que es la cabeza de la actual iglesia siriaca, ¿vale? Pero puede haber un obispo que siga los principios del patriarca de Constantinopla. Entonces, en la misma ciudad tendremos dos obispos, uno tendrá sus fieles dentro de la corriente monofisista, otros dentro de la corriente aprobada en Calcedonia, que a su vez, digamos, son, entre comillas, súbditos del patriarca de Constantinopla. En Alejandría tenemos lo mismo. Tenemos un grupo cristiano que sea el de los coptos y un grupo que sea el que siga, un grupo cristiano que siga los principios del patriarca. Claro, todo esto al final uno dice, ostras, ¿y esto cómo se resolvió? Pues se resuelve que siglos después, cuando llegue la expansión de los musulmanes, los primeros que no miran mal la llegada de los musulmanes serán aquellas comunidades cristianas que se oponían a la autoridad del emperador de Constantinopla. Entonces, los siriacos de Antioquía no les va a parecer mal que lleguen por allí los musulmanes y le quiten al otro obispo, el que estaba a la sombra de Constantinopla, le quiten autoridad, y lo mismo va a ocurrir en Egipto. Cuando lleguen los musulmanes a Egipto, los coptos son los que reciben con los brazos abiertos a los musulmanes diciendo, mira, qué suerte, gracias a estos nos vamos a quitar de encima al obispo rival que era súbdito de Constantinopla, que es con el que nos llevamos peleando desde hace 3 siglos. Entonces, más allá del debate teológico, es muy jugoso porque nos encontramos ya un debate entre fuerzas de poder. Más humano, ¿no? Eso es, bastante más humano de lo que pareciera. Entonces, podemos incluso hoy volver a abrir el debate de la naturaleza de Jesús, de Dios, del Espíritu Santo, humana, divina, cómo funciona, pero de nuevo, la parte moral no va a tener una trascendencia, o sea, no eres mejor persona o peor persona si eres monofisista o no lo eres, ¿de acuerdo? Pero para la parte institucional, autoritaria de las iglesias, sí que les apetecía tener un rasgo distintivo. Bueno, pues nos quedamos aquí, Alberto. Pues nos quedamos aquí porque hemos llegado a las iglesias orientales y hemos dejado, a las otras dos iglesias que de momento se entendían entre ellas. Los que hoy conocemos como ortodoxos, con todas sus derivadas, y los que conocemos los como católicos, con todas sus derivadas, que son las iglesias protestantes. Pero creo que marca muy bien hasta dónde va el cristianismo desde el origen de la prédica de una persona singular que era Jesús, hasta que se convierten en grandes estructuras de poder que se enfrentan entre ellas. ¿Te parece? Podemos hacer una continuación o una segunda parte sobre con los protestantes y todo esto que estás comentando ahora, si quieres, ¿eh? Hombre, como hemos citado a los armenios, podríamos tratar de vale, vamos primero con los armenios. Tratar de entender quiénes son estos armenios. Los armenios. De hecho, bueno, en la ciudad vieja de Jerusalén tienen su propio barrio. Tienen su propio barrio y tienen permiso de permanecer por la noche junto a los ortodoxos griegos y los católicos dentro del Santo del Sepulcro, e igual en la Basílica de la Natividad, o sea, son tipos importantes. Sí, para que veamos que todo esto viene de ahí. Pues vale, vamos a hacer de los armenios y luego hacemos la segunda parte del cristianismo. Me parece. ¿Te parece? Me parece. Pues, oye, gracias, Alberto. Nada, despide de tu programa. Gracias por invitarme. He hecho solo una pregunta, ¿eh? ¿Has visto? Cada vez pero esto es más eficaz. Con una pregunta, vale, 49 minutos. Pero esto, la culpa tiene Jano. Hace este tipo de preguntas y de repente uno dice, ¿cómo hago yo para resumir brevemente lo que me está preguntando este chico? Y entonces, pues claro, me ha salido todo el tiempo que me ha salido. En cualquier caso, gracias por tu pregunta. Nada, nos vemos en una próxima entrega de Pedazos de Historia. Abordaremos el tema de los armenios.